Así que vamos a seguir con su palabra, una palabra viva, una palabra eficaz. Y yo creo que la Biblia ha sido escrita de forma que nuestra vida no sea suficiente para poder comprenderla y asimilarla del todo. Porque aunque caigas sobre un mismo texto, muchas veces siempre hay algo distinto, siempre hay algo nuevo. Y Dios, como es un Dios personal, su palabra también es personal. Y nos habla en nuestras circunstancias, nos habla en lo que necesitamos. Y de aquí pues cada uno sacará su parte. Y eso es solo Dios que lo podrá hacer. Hoy nos basaremos en el capítulo 26 de Génesis. Iremos leyendo, comentando progresivamente y solo veremos en parte ese capítulo. Se trata de la historia de una etapa de la vida de Isaac, cuando tenía que ir a cavar pozos. Y dice así el texto en Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Pues aquí cuando dice que había hambre en aquella tierra, hoy en día, ¿por qué otra palabra la podríamos reemplazar? Crisis, ¿vale? Entonces, no sé si habéis oído esa palabra en los diarios, o en la actualidad, o en nuestro entorno. Es que con la crisis que hay, no veas. ¿Qué pasa con las crisis? Cuando hay crisis, normalmente hay emigraciones. Las personas cogen y se desplazan y se van a otros países. Allí, cuando yo vivía en Suiza, pues según qué nación estaba en crisis, pues había una ola de personas de procedencia de ese país que venían y nos contaban de las crisis que había en su país. Tuvimos la ola de chilenos, la ola de bolivianos, de ecuatorianos, de colombianos. Digo tuvimos, pero también antes de eso tuvieron la ola de italianos, de españoles, y eso por causas de la hambre, de las crisis, y eso hace que las personas cojan y se mueven. Y aquí Isaac pues quería irse a Egipto. Egipto nos habla de abundancia. En Egipto, como estaba al borde del río del Nilo, pues siempre había mucha comida, siempre había mucha producción. Solo hubo una época donde también Egipto pasó por su crisis de hambre, que era la época cuando vivía José. Eso ocurriría unos años más tarde. Pero Egipto, cuando estuvo en crisis, había un hombre que adoraba a Dios, había un hombre que amaba a Dios, y este era José. Y gracias a él, el país entero no se murió de hambre. Entonces, aquí Dios lo que le dice a Isaac: aunque haya crisis, no te muevas, quédate en tu sitio. No vayas a Egipto. Muchos, cuando la situación está mal, la primera reacción que dices y haces es: me voy de aquí, que aquí no hay curro, aquí no hay faena. Eso ha pasado en el pueblo de mis padres, que cuando me cuentan pues que eran mucho más habitantes de aquellas y que por causa de las crisis, pues muchísima gente emigraron a las ciudades. Y cuando vuelvo al pueblo, ya solo encontraré pues personas jubiladas, personas ancianas, pero no jóvenes, porque no hay trabajo. Y aquí lo que Dios le está diciendo a Isaac es: yo estaré contigo. No importa tanto el lugar. No se trata del lugar a donde vayas. Se trata de que yo estoy contigo. Yo te bendeciré. Yo te multiplicaré.
así como yo le prometí a tu padre Abraham que estaría con él, estaré también contigo. Así que Isaac, pues no se fue a Egipto, sino que estaba pues ahí por el valle, en los entornos de la región de Gerar. Y Gerar pues era una región habitada por los filisteos. Los filisteos pues eran siempre los enemigos jurados de los que iban a ser más tarde la nación de Israel. Pero Isaac obedeció y Dios le dijo, yo quiero que tú seas forastero donde yo te digo que estés y yo te bendeciré. Así que Isaac obedeció. Isaac es un modelo donde vemos que él no se movió por necesidad, sino que realmente él se quedó por causa del propósito de Dios que había en su vida. Él no se movió porque dice, allí hay faena, allí hay dinero, entonces me voy para allí, sino que si Isaac seguiría fiel a Dios, si Isaac permanecería fiel a Dios, obedecería a Dios, Dios lo bendeciría, ahí, en esa tierra, aunque haya hambre, aunque haya sequía, Dios era capaz de multiplicar toda su siembra. Entonces él empezó a sembrar en una tierra seca, en una tierra donde había hambruna, donde era desierto. ¿Y cuál ha sido el resultado? Podemos ver en el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1. O sea, 100 veces más de lo que ha sembrado ha ido cosechando. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿sabes? El espacio de tiempo que hay entre una siembra y una cosecha, pues son bastantes meses. Y Isaac cada mañana se levantaba, miraba al cielo, todo despejado, ni una nube, y de hoy tampoco va a llover. Pero da igual, Dios me dijo y yo he decidido creer. Así que salgo cada mañana y sigo sembrando, sigo trabajando la tierra. Y llegó un momento dado que él vio el fruto de su trabajo, vio una cosecha abundante, vio una cosecha enorme, y él se hizo rico, él se hizo poderoso, pero es Dios quien le hizo rico, es Dios quien le hizo poderoso. Y eso a él no se le escapó. Él nunca fue con una actitud diciendo, mira lo que he conseguido, mira tú qué estrategia es más buena que he tenido, que gracias a mi astucia he podido encontrar un sistema para poder cosechar en plena sequía. No, él reconocía que Dios era aquel que le había prosperado. Y aquí dice en el verso 14 que tuvo un hato de ovejas, hato de vacas. ¿Qué es un hato? Pues en la etimología griega dice cierta cantidad, así que no puedo deciros más. Pero al saber que él era muy poderoso, pues me imagino que tendría muchísimo rebaño. ¿Y el rebaño qué hace? Pues traga. Así como hoy en día decimos que este coche consume mucho, de aquellas hablaban de rebaños. Dice, este rebaño hay que darle de comer. Y tenía la capacidad de mantener un montón de rebaño. ¿Por qué? Porque la cosecha era abundante. Y aquí nos dice en el versículo 14 que los filisteos le tuvieron envidia. No sé si tú has tenido envidia o te han tenido envidia alguna vez de algo, pero ¿por qué le tuvieron envidia? Porque dieron el resultado de su trabajo. Y yo he oído de personas, jolín, mira el coche que se ha pagado. Y bueno, eso es la envidia que lo mueve a hablar así. Pero lo que no ha visto es las horas extras, el trabajo que se está pegando para poder ir pagando a cuotas ese coche. Y el que lo dice, pues se la pasa en el bar, de sol a sol, y se queda mirando al otro con el coche y dice, anda, mira, tú con el coche que tiene. Y es lo que le pasaba a los filisteos. Tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque él trabajó, él sembró y cosechó.
Ellos no. Ellos veían la tierra, había sequía y decían, ¿para qué? ¿Para qué vamos a trabajar la tierra si total aquí no va a haber absolutamente ningún resultado? Entonces, versículo 15 dice que todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, Abraham era el padre de Isaac, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Es impresionante. O sea, en esa tierra, Abraham, su padre, había conseguido abrir pozos que tenían agua. Y la envidia de los filisteos, ¿qué es lo que ha hecho? Fueron a los pozos, ni ellos quisieron disfrutar de esos pozos, ni ellos quisieron aprovechar del agua esa, sino esto lo hizo Abraham, pues toma, le metemos tierra, tierra y tierra por él. Los pozos nos hablan de profundidad, nos habla de que tenemos que ir hacia lo hondo para poder sacar agua. Mis dos abuelos, en sus respectivas casas, tenían pozos. Y teníamos un cubo y con una cuerda bastante larga y tenías que tirarla de cierta forma el cubo, medio inclinado, y caer de cierta forma y luego con la cuerda le pega unas sacudidas hasta llenarlo de agua y podías sacar el agua. El pozo simboliza nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Jesús dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua de vida. Y si hemos permitido que los filisteos tapen lo que Dios ha hecho en su día en nuestras vidas, si hemos permitido que vengan y rellenen de tierra todo aquello que Dios ha hecho en tu vida hace mucho tiempo, en los días de Abraham. ¿Puedes recordar aquellos días cuando Dios te había hablado, cuando tuviste ese encuentro con Él? Cuando sentiste que había algo que se movía dentro de ti. Y hemos permitido que las crisis de la vida, hemos permitido que los pecados, que las envidias, que los celos, que los chismes, hemos permitido que todo eso tape y obstruya completamente el hecho de que ya no podamos ni oír lo que Dios nos está diciendo. Hemos permitido que esos filisteos vengan a nuestra vida y hoy en día pues estamos ante ese pozo. Los filisteos están ahí esos gigantes que no quieren que tú quites la tierra, no quieren que la quites, pero es a ti de quitarla. Isaac le tocaba a él de quitar el agua, a sus criados, de quitar la tierra, de coger la pala y volver a reencontrarse con esa agua que había disfrutado su antecesor. Hubo un día en que recibimos fundamentos, cimientos, pero la vida nos ha jugado malas pasadas y ya parece que ya no bebemos de ninguna clase de agua. Pues es necesario que vayamos a este pozo y quitemos todo eso. Aquí vienen a Isaac, Abimelech, en el verso 16, y le dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Lo querían ya tirar de allí. Ha descubierto el pozo, va a destapar la tierra, va a volver a tener agua y va a tener un motivo más para quedarse en esta tierra. Y no puede ser, no lo queremos aquí. Apártate de nosotros. O sea, lo trataron mal a Isaac. Lo querían echar de allí. Y lo importante, que aunque tengas el desprecio de la gente que no conoce a Dios, lo importante son las palabras que Dios le dijo a Isaac. Yo estoy contigo. Quédate en esta región. O sea que a pesar de la presión de los filisteos, que te dicen que te vayas, yo te dije que te quedes. Y ahí te tienes que quedar. Entonces él siguió por la zona. Él no se apartó de allí. Porque sabía que ahí había bendición, porque Dios le dijo, yo esta tierra te la voy a dar, será tuya y a toda tu descendencia. Entonces,
él siguió ahí. No se dejó impresionar por estos filisteos. Dice que se fue de allí, de ese sitio, y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Siguió allí. ¿Qué hizo Isaac? Volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado o tapado después de su muerte, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Un pozo de aguas vivas, impresionante. ¿Sabes? Los pozos que tenían mis abuelos no eran pozos de aguas vivas, eran pozos de aguas estancadas. Es decir, que en función de las lluvias, y no es que llueva mucho, pues en función de la lluvia, pues así había de agua en el pozo. Pero estos pozos de aguas vivas, quiere decir que debajo de la tierra seca había agua corriente, que seguía corriendo y que seguía corriendo. Tenemos que quitar esa tierra, eso que obstaculiza tu relación con Dios, para que vuelva a haber ese río de agua de vida. Y si tú has cavado y has quitado tierra y sigue estando seco, sigue cavando, porque llegará ese momento que esa agua la vas a encontrar. La semilla que Dios ha plantado un día en tu corazón sigue ahí, no se ha quitado. Sigue ahí presente, sigue cavando, no te desanimes. Entonces, los pastores de Gerar, es decir, los pastores filisteos, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa contención, significa enemistad. Problemas. Le tuvieron envidia y aquí pues tenían la excusa del agua, tenían la excusa del pozo y discutían por el pozo y por el agua, y entonces Isaac, viendo que tenía esos problemas, ¿qué es lo que hizo? Se alejó un poquito más. ¿Y qué es lo que hizo un poco más lejos? Otro pozo. Aquí vemos la persistencia de Isaac. Dios me dijo que aquí y de aquí no me muevo. Sencillamente evito los problemas, sigo en la misma zona, en la misma región. Dios me ha dicho que me quede aquí, pues aquí ahora voy a cavar otro pozo. Y a ese siguiente pozo, ¿cómo lo llamaron? Sitna. Y ese pozo, Sitna significa enemistad. Enemistad, es decir, que el problema ya no era el agua, ya no era el pozo, el problema ya eres tú. El problema ya era Isaac. Ya no sabían cómo decirle las cosas, ya no sabían cómo deshacerse de él. Dice, parece que no entiende, le estamos así con algunas indirectas y tal, diciéndole algunas cosas, haciéndole presión para que se vaya de aquí de una vez. Y sigue aquí. Y que Isaac, a ver si lo entiendes, que no te queremos, que eres un problema, que te vayas. Vale, me voy, pero no muy lejos. Siguiente pozo. Siguiente pozo lo llama Rehobot. No Robocop, Rehobot. Y aquí significa lugares amplios y espaciosos. Es decir, que llegaron un momento en que los filisteos ya se hartaron, porque vieron que él, fuera donde fuera, había bendición. Fuera donde fuera, había agua. Había cada vez más ganado. Todo se iba multiplicando. Y ellos reconocieron que Isaac era ya mucho más poderoso que ellos. Y dijeron, ya no lo podemos echar de aquí. Porque como se nos venga encima, pues hasta nos hace pedazos. Entonces quisieron hacer una especie de tratado o de pacto con Isaac. Y cuando van hacia él, en el versículo 28, podemos 26, Abimelech vino a él desde Gerar y Auzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, ahí fueron con todo el ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto
que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, y tú ahora eres bendito de Jehová. Vemos cómo las cosas cambian, ¿no? En el fondo te queremos, Isaac, eres un buen chaval, queremos ser tus amigos. Te tenían miedo y han dicho, aquí más vale hacer ahora las cosas bien. Y vemos cómo se tergiversan las cosas. En el mundo hay mucho esto del cameleón, ¿sabes? Que van cambiando de opinión en función de cómo van las cosas, ¿no? Yo tenía un amiguete allí en Suiza, en los recreos. Sus padres siempre le daban 10 francos para el recreo. 10 francos, bueno, serían unos 7, no, al cambio está 10 euros. Para que se compre chuches, lo que él quisiera en el almuerzo del cole. Y siempre, pum, decía, ¿me has visto cuántos amigos tengo? Digo, claro, normal, repartiendo kilos de chuches para aquí para allá, es normal que tengas amigos. Dice, ¿qué quieres decir? Estos son mis amigos, tú me tienes envidia. Durante una semana no les pagues nada, a ver cuántos amigos te quedan. Dijo, vale, haremos la prueba y te quedarás boquicerrado. Y él se quedó boquiabierta. Una semana, él decía, no, es que ya no me dan dinero, y la cantidad de amiguetes que estaban ahí, pues se iban disipando, y al final, pues quedamos él y yo el viernes. Le digo, ¿qué? ¿Me invitas a algo? Es decir, que las personas van cambiando, ¿eh? Entonces, cuando a ti las cosas te van bien, siempre habrán dos clases de personas, los que te admiran y los que te tienen envidia. A Isaac le tenían envidia y quisieron hacer un trato por ellos mismos, por miedo a que Isaac fuera a hacerles daño. Y eso jamás ha sido la intención de Isaac. Vemos, el trato de Isaac hacia ellos es impresionante. Ellos reconocieron que Dios estaba con él. Y es importante eso. Si a nosotros como cristianos te dicen, wow, es que tú eres buena persona, hay un fallo ahí, hay algo que no funciona. Todavía no hemos alcanzado el propósito o la meta. Tienen que reconocer que Dios está con nosotros. Tienen que ver a Dios en nuestra vida. No pueden decir, wow, es que tú eres diferente, eres buena persona, qué majo que eres. Hay algo que aún no hemos cumplido. Tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a Dios y que Él se lleve absolutamente todo. Así que aquí Isaac encima no les devolvió el mal, con toda la envidia, con todo el fastidio que le han hecho de pelearse los pozos y todo eso. Él encima les hace un banquete, los despide en paz, supo devolver bien por el mal que le habían hecho. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, Dios lo estaba bendiciendo. Y para él, pues, sabía que no era nada personal con él. Aunque los filisteos sí, se lo tomaron como algo personal, pero él no se lo tomó así, sino que su causa estaba en las manos de Dios. Los despide en paz. Y luego, ¿qué sucedió? En el verso 32, sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, otro más, y le dijeron, hemos hallado agua. Así que más agua, y cada día más agua. Entonces, en la medida que tú eres fiel, esforzado, ¿sabes? Dios patrocina a los esforzados. Él patrocina a los trabajadores, a los que son fieles, a los perezosos no, al oso perez como que no le hace mucho caso. Pero aquellos que meten la mano en el arado, que trabajan, que miran hacia adelante, que creen en las promesas de Dios, que aunque amanezca día tras día y no veas la lluvia de la bendición, siguen ahí y siguen día tras día. Llegará ese día que verás el fruto de tu trabajo, verás la cosecha de todo tu esfuerzo. Isaac lo creyó y aunque día tras día él había visto en su padre Abraham el ejemplo de un hombre de paciencia que durante años estaba esperando una promesa, él conocía la historia,
Él sabía que estaban esperando años que Él viniera al mundo. Entonces ya sabía que Dios trabaja el carácter, Dios trabaja nuestra paciencia y nuestra dependencia de Él por encima de todo. Yo no sé en qué pozo estamos. Nuestro propio pozo. No sé si está seco, si hay aguas que se mueven o si hay aguas estancadas. Pero el primer paso es si tú tienes tierra encima de esas aguas que hubo en su día, pues hay que empezar a coger la pala y empezar a quitar la tierra. Todo el pasado que me afecta en el presente, todo lo que no he perdonado, todo el enojo, toda la raíz de amargura, todas las cosas que no he arreglado en mi vida, seguirán estando ahí. ¿Sabes? La más grande mentira del mundo es, mira, con el tiempo las cosas pasan, se pone de tierra por encima y todo se arregla. Eso es la más grande mentira que hay en el mundo. Jamás el tiempo arregla las cosas, jamás. Sino el que coja la pala y empiece a quitar la tierra. Eso moverá las cosas, eso cambiará las situaciones. Pero el tiempo nunca arregla las cosas. Si estamos en ese pozo, pues es hora de coger la pala y quitar todos los desperdicios. Hemos cantado que oímos cadenas caer. No son cadenas físicas, son cosas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestro corazón, que nos mantienen aún atados, encadenados, que te impide avanzar. Si yo tuviera una cadena aquí y la ato aquí y me la pongo aquí a la muñeca y me dicen, venga, avanza, no podría avanzar más de 2 metros. Tengo que cortar esa cadena antes y luego podré seguir adelante. Cuando estés totalmente libre de ti mismo, luego vendrán todos los problemas, también más problemas, los que tuvo Isaac con el siguiente pozo. La envidia de la gente, y tú, ¿por qué siempre estás feliz? Parece que no tengas problemas, y no es verdad, tenemos problemas. Pero es distinto cuando ves los problemas según la perspectiva de Dios o cuando los analizamos desde la perspectiva humana. Siguiente pozo, enemistades, relaciones rotas. Pablo dice que en la medida que sea posible, estad en paz con todos. En la medida de nuestro alcance, de nuestra posibilidad. Si la otra persona no quiere hacer las paces, pues entonces ya queda en la cuenta suya, ya queda un problema suyo. Pero Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, dar el paso. Y entonces podrás ir al siguiente pozo. El siguiente pozo son las llanuras, son los espacios grandes. Ya uno por fin puede ver claramente cuál es el propósito de Dios, cuáles son sus planes, dónde quiere que tú estés. Y entenderás con el tiempo que no se trata del lugar, sino estar donde Dios quiere que tú estés. Porque si te dejas mover por los rumores, mira, allí dicen que hay trabajo, aquí dicen que tal, allí hay bendición. Pero Dios te dice, no, tú aquí, pues no te muevas del lugar. Dios te va a bendecir ahí donde tú estás. No hace falta que vayas y seas un trotacaminos, un trotamundos. Pero si es el que te envía, vale, pues obedécele, porque lo importante es estar ahí donde Dios quiere que tú estés. Y jamás su mano de bendición se acortará. Séle fiel, esfuérzate y escucha su voz. Él habla constantemente. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros, tenemos su palabra y Él usa cualquier cosa para seguir hablándonos. Todos los días, en cualquier momento que tú quieras oír su voz, Él está presto para hablar y hablar a tu corazón. Si no somos capaces de oír absolutamente nada, empecemos a ver lo que hay dentro de nuestro pozo, a ver qué tal está de obstruido, qué tantas cosas hemos dejado acumular con el tiempo para dejarlo todo limpio,
nítido y podamos así disfrutar de esas aguas y beber de esas aguas. Aguas corrientes, aguas de vida. ¿Sabes? No podrás dar a nadie lo que no hayas recibido primero. Si no lo recibes, jamás lo podrás compartir. Que Dios te ayude, nos guíe a todos, nos muestre en qué pozo nos encontramos y manos a la obra. Que el Señor